La noche de César. There's a long black train coming down the line, feeding off the soul. Hay quien dice que los imperios se desploman simplemente porque no existe un impulso demográfico que los pueda mantener. Hay quien sostiene que el Islam nunca se hubiera podido expandir a mediados del siglo VII si los bizantinos hubieran defendido Siria, pero los bizantinos no crecían y dejaron la frontera, el limes arabicus, totalmente desprotegido. Y por supuesto los ejemplos abundan a lo largo de la historia universal. Es posible que quizá en estos momentos suceda lo mismo con España, que España haya entrado en un valle de natalidad, que haya entrado en una depresión demográfica y que simplemente estemos en los aledaños de nuestra desaparición tal y como hemos existido hasta ahora, que lo que pueda suceder en el futuro Dios sabrá. Precisamente para abordar ese tema tenemos esta noche con nosotros a don Alejandro Macarrón, que ha escrito un libro cuyo título puede resultar inquietante, pero desde luego es bastante elocuente. El libro se titula El suicidio demográfico de España. Don Alejandro, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches, don César, y muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ¿esto del suicidio demográfico es real o es que se lo recomendaron en la editorial por eso de que el libro se iba a vender mejor? Esto se me ocurrió a mí y luego leí que se le había ocurrido a muchas otras personas, ¿no? Se le ocurrió a un pensador francés allá por el año 1968. Bueno, es describir el fenómeno de si una sociedad no tiene hijos voluntariamente y por tanto tiende hacia la extinción. No es que mañana nos vamos a extinguir, pero si tenemos mucho menos hijos de los necesarios para que haya reemplazo de población, tiende a la extinción y además de forma voluntaria, pues quitarse la vida voluntariamente se llama suicidio, ¿no? Y luego, pues lógicamente era una forma gráfica de expresar el fenómeno que estamos viviendo. ¿Por qué decidió usted abordar esta cuestión? Pues un amigo me pasó un gráfico sobre la evolución de los nacimientos en España y me quedé espantado al ver el desplome literal que se produjo de 1977 en adelante. En España, desde 1858 más o menos que hay registros de nacimientos anuales hasta la fecha, hasta esa época había unos 600.000, 700.000 nacimientos todos los años. Guerras incluidas. Guerras incluidas, guerra civil incluida. Y en el año 39, que es un año horroroso, es el año... Los niños nacidos en el 39 son todos concebidos en el último año de la guerra, quitando los prematuros, por tanto el peor momento posible. Había incluso más nacimientos de españoles que ahora, ¿no? Entonces te quedas tan espantado viendo ese gráfico y ves la magnitud del problema que empiezas a estudiarlo. Y esto es pues, el típico filón que te vas metiendo y según vas viendo ángulos y facetas y variantes, vas viendo que hay unos datos promedio nacionales que son malos, pero que hay provincias que están fatal, regiones que están realmente fatal. Entonces, pues acaba uno imitándole a usted, don César. Usted ha escrito cientos de libros, pues yo he escrito un par de ellos, pero bueno. Bueno, no cientos, pero está bien. Pero siene y siene, ¿no? Que dicen los andaluces. Eso sí es cierto. ¿Cuáles son las razones? Porque es muy curioso que sea el año 77 cuando empieza a desplomarse la natalidad. ¿Qué pasa? ¿Que la gente considera que es incompatible la natalidad con la democracia? ¿Tiene que ver con el hecho de que se legalizaran los medios anticonceptivos? ¿A qué se debe que se haya producido ese descenso de la natalidad precisamente en esta fase de nuestra historia, que es la fase pues más libre y hasta cierto punto pues la más próspera? La natalidad lleva cayendo ya en España, como en otros sitios, al irse desarrollando, al ir creciendo pues en diversos aspectos económicos, pero digamos lentamente también porque, gracias a Dios, descendía la mortalidad infantil y por tanto los niños, digamos, sobrevivían más. O sea, un niño de ahora cunde, por así decirlo, el doble que un niño de hace 70 años, porque la probabilidad de muerte es prácticamente nula. Pero en ese momento que se produce un cambio de régimen, un cambio de valores. En algunas cosas cambiamos para bien y en otras se ve que no, para no tanto. Entonces, la natalidad, la familia, dejan de ser valores. La gente, pues, en ese momento, pues, se trata de todo, cualquier otra cosa, menos esa, no se le da importancia. Por supuesto, se pierden valores cristianos. Hay una descristianización, no total, pero sí parcial de España acelerada. Gran parte del pensamiento político va en contra de los valores tradicionales, de la familia tradicional. Por ejemplo, pues el divorcio en España no existía y es lógico que en una sociedad moderna exista una ley de divorcio, pero es como todo, son todo un suma y sigue. El aborto es un suma y sigue de cosas que no ayudan a la natalidad. Y el problema es que cayó demasiado. A lo mejor tenía que haber caído un poco, que era normal. El problema es que cayó a la mitad. ¿Por qué se produce tanta caída en España y no se produce tanta caída? Estoy pensando, por ejemplo, en otros países católicos del entorno, es decir, Portugal, Italia,
quiero decir, a lo mejor no es para compararlo con lo que puede ser Dinamarca, Noruega, etcétera, pero sí países que tienen una estructura histórica y una estructura religiosa como la que ha sido sociológicamente la de España. ¿Por qué en el caso de España es más acentuado? Bueno, en España el problema es que es en menos tiempo. En realidad cae igual. De hecho, Italia está incluso peor que nosotros. En Italia la natalidad es peor que nosotros desde hace más años. Lo que pasa es que fue más progresivo. No hubo ese cambio brusco de régimen y de valores, sino que fue más progresivo. Se empezó al final de la Segunda Guerra Mundial, me temo. O en la poco después. posguerra. Hubo ese baby boom en general de los años 50 y primeros 60, y a partir de ahí se producen los movimientos de liberación femeninos. Se produce todo tipo de ideologías que en parte pueden tener su punto de razón y pueden corregir injusticias previas, pero se pasan de las rayas, se pasan al otro extremo. Es como el feminismo y el ecologismo primigenios, pues posiblemente fueron muy justos, ¿no? El mundo se contaminaba, pero ahora ya parecen extremistas, ¿no? El feminismo primigenio, pues las sufragistas británicas, pues quién no puede estar de acuerdo hoy día con eso. Pero una cosa es eso y otra es pasar a ser antinatalidad, antifeminidad, antihombre, ¿no? Entonces en España pues tuvimos una dictadura, se produce ese cambio de régimen y el proceso es verdaderamente abrupto, y luego a lo mejor aquí en España hemos llegado más lejos en esa pérdida de valores que en otros países, que en Italia. Pero vamos, Italia está realmente mal en este problema, Portugal está fatal, Alemania está fatal, Japón está fatal, casi todos los países están muy mal. Y los que no lo están, como Francia, por ejemplo, pues lo que tienen es unas quintas crecientes de población musulmana, que es más fecunda. Es decir, en el caso de Francia lo que sucede es que no se produce ese desplome, pero no porque los franceses tengan hijos, sino porque llegan muchos musulmanes del norte de África. Es una mezcla. También tienen algo más de hijos porque en Francia, por simplificar, hay dos grandes religiones, la religión de Dios y la religión, entre comillas, patriótica. Son los dos grandes impulsos que a las personas tradicionalmente nos movían y nos impulsaban a lo mejor a sacrificarnos o por Dios o por la patria. En España, por desgracia, hemos perdido las dos, pero en Francia la patriótica no la han perdido. Entonces el Estado francés y las élites francesas, que nos dan mil vueltas, con todos sus defectos y todo su intervencionismo, dan mil vueltas en preparación a las españolas, se dieron cuenta que esto era un grave problema y impulsaron campañas a favor de la natalidad. Francia necesita niños, ¿sabes? Decían campañas, la France a besoin des enfants, y daban ayudas y lo han promocionado. Parte de esta natalidad se debe a franceses, digamos, autóctonos, y parte sí que se debe a musulmanes. En el caso de España, ¿en qué situación estaría España? Dice usted que Italia estaría en una situación peor, que también es mala la situación de Portugal. En términos comparativos con la Unión Europea y luego con otros países avanzados, como podría ser el caso de los Estados Unidos o del Canadá, ¿dónde estaría España? Nosotros estamos en la parte mala de la tabla, estamos entre los peores de los países desarrollados, junto con Italia, Alemania, Portugal. Estados Unidos está mucho mejor. Estados Unidos recupera también natalidad con Ronald Reagan. La era Reagan se produce una vuelta a ciertos valores tradicionales. De nuevo, se habían pasado de determinados valores modernos absurdos y se llega a un reequilibrio en el cual no se rechaza, por supuesto, todo lo nuevo que se ha hecho, pero sí se reequilibra. Y también se recupera la natalidad. Entonces, Estados Unidos, entre la fecundidad de las caucasianas, antes llamadas blancas, pero ahora no nos dejan decirlo, y las inmigrantes, sobre todo hispanas, están en casi 2 hijos por mujer. ¿Es reversible esta situación o en realidad nosotros tenemos que aceptar que más tarde o más temprano esta sociedad va a cambiar drásticamente en términos demográficos? Bueno, es como todo. El ser humano es el autor de sus propias reversibilidades o irreversibilidades. Yo creo que si se reacciona, si nos damos cuenta de que vamos a una sociedad muy complicada, de que nuestro futuro personal también es complicado, porque lógicamente una vejez sin hijos y sin nietos es peor que una vejez con ellos, que los niños son una cosa maravillosa, porque no solamente hay que pensar en lo malo de la sociedad envejecida a la que vamos, sino en lo que nos perdemos en familia. Y luego, si el Estado, los políticos dan marcha atrás en casi todo lo que han hecho en esta materia, los políticos, todo lo que han hecho en esta materia va en contra de la natalidad. O sea, no han hecho prácticamente ni una sola medida. La única que fue ridícula fue el cheque bebé, que no incentivaba a nadie, además era electoralista, pero todas las demás son medidas que van contra la natalidad. Entonces, si los políticos hacen pues una redistribución de la carga fiscal, pues dando en función del número de hijos pues ciertas desgravaciones razonables, ni excesivas ni ridículas, se rebajan las cotizaciones a la seguridad social a las personas en función del número de hijos, de nuevo con una rebaja razonable, no ridícula y tampoco excesiva, y se reconocen pensiones, lo mismo, pues es lógico, si en el futuro no hay hijos, no habrá pensiones, pues lo lógico es que las personas que han tenido más hijos, con el sistema actual al menos de reparto, que no es perfecto, pero es el que hay,
pues tenga algo más de pensión, entonces pueden cambiar las cosas. Si no se hace nada de eso, se ignora el problema, seguimos diciendo jiji jaja, que la familia tradicional no importa, que cualquier cosa vale, que esto no pasa nada, pues nos meteremos en una sima muy profunda, como ya está un tercio de España. Hay un tercio de España que se está despoblando ya. ¿A qué corresponde ese tercio de España? Más o menos el noroeste y zonas, digamos, rurales de interior en general. Asturias, yo soy asturiano de nacimiento, es la comunidad autónoma que peor está, pero por provincias hay provincias que están todavía peor. Lugo, Orense y Zamora mueren más de 2 personas por cada una que nace. Ya son proporciones que asustan. La edad promedio de los españoles en toda España es de 42 años, era de 33 años cuando murió Franco, pero es que en esas provincias están casi 50 años. Qué bárbaro. Y seguimos envejeciendo, ahora mismo cada 4 años aproximadamente envejecemos 1 año. Y casi todo ese envejecimiento se debe a la falta de niños. Hay una parte que se debe al alargamiento de la esperanza de vida, cosa que es una cosa feliz, pero casi todo ese alargamiento se debe a la falta de niños. Estamos hablando de Lugo, Orense, Zamora y Asturias como las zonas más deprimidas. León